Hola, mi nombre es Iván Machín. Te doy la bienvenida al curso de Química Básica escrito al sistema de apoyo de mi profe, las 24 horas. Vamos a dar los siguientes tópicos. Peso equivalente. Resumen. Prerequisitos. Contenido. Vamos a ver rápidamente la nomenclatura y las referencias. En la sección 1 revisamos los conceptos y metodologías. En la sección 2 vamos a ver las aplicaciones de los conceptos y fundamentos a ejemplos concretos. Nomenclatura. Aquí hay un listado de todos los términos y conceptos manejados en esta presentación en orden alfabético. Referencias. Te recomiendo adquirir nuestra guía a la química creada especialmente para nuestros alumnos. Otro texto de apoyo es el clásico texto de Química General de Evers. También hemos usado la referencia Kiefer, concepto de mol en química. Sección 1, revisión de conceptos. Sección 1.1, peso equivalente, número equivalente y peso atómico. Origen del peso equivalente. Uno de los temas interesantes de la química básica ha sido siempre la cuestión del concepto de equivalente. Por conveniencia, vamos a trabajar con 1 gramo de hidrógeno en forma atómica y el oxígeno también lo consideraremos en forma atómica. Nuestra historia comienza a finales del siglo XVIII, cuando Richter propuso un sistema de organizar los elementos químicos en base a su reactividad con el hidrógeno, asumiendo que la cantidad que reacciona a hidrógeno es fijada en un peso atómico gramo, 1 gramo de hidrógeno. Definimos a esta cantidad específica de masa de cualquier elemento que reacciona con 1 gramo de hidrógeno como peso equivalente del elemento químico. Por lo tanto, se puede construir una tabla de pesos equivalentes para los elementos. Por ejemplo, ver la figura. 8 gramos de oxígeno, medio mol de oxígeno atómico, reaccionan con 1 gramo de hidrógeno para formar medio mol de agua, H2O. Además, 23 gramos de hierro, Fe, medio mol de Fe, reaccionan con 1 gramo de hidrógeno para formar medio mol de FeH2. Las masas 8 y 23 gramos de oxígeno y de hierro definen los pesos equivalentes de esos elementos. Por otro lado, las masas 8 y 23 gramos de oxígeno y hierro reaccionan completamente entre sí para formar medio mol de FeO, óxido de hierro. Nótese que para formar H2O se necesita medio peso atómico o medio mol de oxígeno atómico. Por lo tanto, un equivalente de oxígeno es medio mol de oxígeno. Lo mismo se puede decir de la reacción de formación del FeO. Estos resultados son la conciliación de la visión del equivalente de Richter con la visión moderna de mol. Es importante mencionar que este número entero que divide los pesos atómicos y moleculares es un parámetro que lo vamos a denominar delta y es un factor de conversión entre moles y equivalentes. Concepto de equivalente. Los químicos durante todo el siglo XIX buscaron y encontraron una relación que conciliaba el concepto de equivalente descubierto a finales del siglo XVIII con el concepto de mol, llegando a la relación fundamental que se muestra en esta lámina, la cual establece un equivalente de materia es igual a 1 mol de hidrógeno atómico. Vamos a aplicar esta definición a varios casos para llegar a una de las relaciones clave que son útiles para resolver problemas básicos de la química. Concepto de peso equivalente. A finales del siglo XVIII se había llegado a 2 definiciones importantes en química, las cuales son el peso equivalente y el número equivalente. Ver recuadros azul y verde.
Nótese que la definición de peso equivalente depende del tipo de sustancia que se está estudiando, es decir, si es un elemento o un compuesto. Por otro lado, el parámetro delta depende del tipo de proceso químico que se está estudiando. Vamos a revisar más a fondo el concepto de equivalente para poder establecer el valor del parámetro delta. Peso equivalente en una reacción ácido-base elemental. En recuadro rosado y azul están los dos enunciados que conforman la teoría de Arrhenius, que describe los sistemas ácido-base. Estos enunciados se pueden resumir brevemente mediante la idea que un ácido al disolverse en agua genera protones OH+, mientras que una base al disolverse en agua genera OH-. La reacción en recuadro rojo corresponde a una reacción ácido-base elemental. En esta reacción, el OH- reacciona con un peso atómico gramo de H+. Por lo tanto, un mol de OH- es igual a un equivalente. El peso equivalente en los ácidos. La ecuación en recuadro rojo es la reacción de formación de un ácido general HQA, teniendo en cuenta que cada H+ es por definición un equivalente. Entonces, en esta reacción, Q equivalentes de H+ se unen a un mol de anión A con carga menos Q para formar un mol de ácido general HQA. Por lo tanto, un mol de ácido HQA es por definición igual a Q equivalentes. Esto significa que el factor delta para un ácido HQA es igual a Q, la valencia del anión del ácido, ver recuadro verde. Por otro lado, un mol de aniones A con carga menos Q es por definición igual a Q equivalentes. Al establecer el valor del parámetro delta, podemos ahora definir el peso equivalente de un ácido HQA, ver recuadro azul. Finalmente, una generalización de que un mol de ácido HQA es igual a Q equivalentes viene dada por la ecuación en recuadro marrón. El peso equivalente en las bases. La ecuación en recuadro rojo es la reacción de formación de una base general, COHP. Teniendo en cuenta que cada OH- es por definición un equivalente, entonces en esta reacción P equivalentes de OH- se unen a un mol de catión C con carga más P para formar un mol de la base general COHP. Por lo tanto, un mol de la base COHP es por definición igual a P equivalentes. Esto significa que el factor delta para una base COHP es igual a P, la valencia del catión de la base, ver recuadro verde. Por otro lado, un mol de cationes C con carga más P es por definición igual a P equivalentes. Al establecer el valor del parámetro delta, podemos ahora definir el peso equivalente de una base COHP. Ver recuadro azul. Finalmente, una generalización de que un mol de una base COHP es igual a P equivalente viene dada por la ecuación en recuadro marrón. Peso equivalente en las sales. La ecuación 1 es la reacción de formación de una sal general. En la lámina 13 habíamos llegado a que un mol de aniones A con carga menos Q es igual a Q equivalentes. Por lo tanto, el parámetro delta es igual a Q. Ver ecuación 2. Por otro lado, en la lámina 14 se había llegado a que un mol de cationes C más P es igual a P equivalentes. Por lo tanto, el parámetro delta es igual a P. Ver ecuación 3. La ecuación 4 es la conservación de la carga en la reacción 1. Rearreglando la ecuación 4 se obtiene la ecuación 5. Aplicando las ecuaciones 2 y 3 se obtienen los resultados mostrados en los recuadros azul y verde. Estos resultados nos dicen que C por P equivalentes de cationes C más P reaccionan con A por Q equivalentes de aniones A menos Q. Por otro lado, la ecuación 5 nos permite demostrar que C por P equivalentes
de C más P es igual a A por Q equivalentes de A menos P. Esto demuestra una de las máximas más importantes de la química básica, que los procesos químicos ocurren equivalente por equivalente. Finalmente, se concluye que un mol de sal general CCAA es igual a A por Q equivalentes. El peso equivalente en las sales. En la lámina 15 habíamos llegado a que un mol de sal general CCAA es igual a A por Q equivalentes. Por lo tanto, se llega a las relaciones mostradas en esta lámina. Para más detalles, revisa esta lámina. El peso equivalente en las reacciones redox, debido a que un mol de hidrógeno atómico es un equivalente, entonces un mol de electrones es igual a un equivalente también. Peso equivalente, PE y parámetro delta. En esta lámina damos las ecuaciones para obtener el peso equivalente para los distintos compuestos y sus procesos químicos asociados. También se muestran las fórmulas para obtener el parámetro delta según el tipo de proceso. Es importante mencionar que en el caso de las sales, las normas UPAC recomiendan siempre colocar la fórmula más simple de la sal. Principio de igualdad del equivalente, reacción ácido-base elemental. Una de las mayores máximas de la química básica establece que las reacciones químicas ocurren equivalente-equivalente. Este principio lo vamos a demostrar en la reacción de ácido-base elemental, lo más sencilla que se muestra en esta lámina. Vamos a usar la ecuación en recuadro rojo, la cual se había planteado en la lámina 18. Se puede ver que un equivalente de H+, reacciona con un equivalente de OH- para producir un equivalente de agua. Nótese que el número de moles se asocia al coeficiente estequiométrico de la ecuación química balanceada. Nótese que el parámetro delta se obtiene aplicando las reglas de la lámina 18. Nótese que el agua, por ser producto directo de la reacción, se puede decir que un mol de este compuesto es igual a un equivalente. Es importante mencionar que la igualdad de equivalentes opera únicamente entre los reactantes y los productos directos del proceso químico que se está estudiando. Esto es muy importante para evitar confusiones. Vamos a demostrar el principio de igualdad de equivalentes en la reacción de ácido-base que se muestra en esta lámina. Es una reacción ácido-base más compleja. Usamos los mismos procedimientos que la lámina 19. Por favor, revisa esta lámina. Vamos a demostrar el principio de igualdad de equivalentes en la reacción de precipitación que se muestra en esta lámina. Usando la ecuación en recuadro rojo y los mismos procedimientos de las láminas anteriores, se obtiene que el número de equivalentes es el mismo e igual a 2 para los componentes de esta ecuación química. El principio de igualdad de equivalentes lo vamos a demostrar en la reacción redox que se muestra en esta lámina. Se usa la ecuación en recuadro rojo que se había planteado en la lámina 18. Aquí estamos estudiando los elementos que cambian su valencia. En este caso son los elementos nitrógeno y manganeso. La reacción de oxidación del nitrógeno implica una transferencia de 2 electrones y por lo tanto el parámetro delta es igual a 2. La reacción de reducción del manganeso implica una transferencia de 5 electrones y por lo tanto el parámetro delta es igual a 5. Sección 2. Aplicación de los conceptos. Sección 2.1. Ejemplo de cálculo del peso equivalente de un elemento. El objetivo de este ejercicio es aplicar la definición del peso equivalente de la figura 1. Experimentalmente se encontró que 14.08 gramos de azufre reaccionan con 0.93 gramos de hidrógeno. Hacemos una regla de 3 en donde se calcula cuánto azufre se necesita para combinarlo con un peso atómico gramo de hidrógeno atómico. Se obtiene que 16.07 gramos de azufre se combinan con el peso atómico gramo del hidrógeno atómico. Ver recuadro en verde. Por lo tanto, el peso equivalente del azufre es 16.07 gramos. Esto nos demuestra que si se hace una tabla de pesos equivalentes de los elementos en base a hidrógeno,
Entonces, si una masa m de un elemento X se combina con una masa igual al peso equivalente de cualquiera de esos elementos de esa tabla, entonces la masa del elemento X es por definición el peso equivalente de ese elemento X. Esto se conoce como principio de las proporciones recíprocas de Richter. Sección 2.2. Igualdad de equivalentes en una reacción química. El objetivo de este ejercicio es demostrar el principio de igualdad de equivalente para la ecuación química que se muestra en esta lámina. Posteriormente, se aplica el principio a la resolución de un problema de estequiometría. Nótese que se trata de una reacción ácido-base con formación de la sal de fosfato férrico. Aplicando lo visto en la sección 1.2 B recuadro rojo, se obtiene el número de equivalentes asociados a esta reacción. Ejemplo a continuación. En el lado izquierdo de esta lámina se aplica el método del factor estequiométrico para obtener la masa de ácido fosfórico H3PO4. En el lado derecho se aplica el principio de que las reacciones ocurren equivalente por equivalente. Vamos a detallar su desarrollo. Partimos de la igualdad de equivalentes entre el ácido fosfórico H3PO4 que se quiere calcular y el hidróxido férrico FeOH3 cuya masa es dato, B recuadro rojo. Procedemos a calcular la cantidad de equivalentes que tienen los 20 gramos de FeOH3. Se aplica la ecuación recuadro verde. Esta ecuación la planteamos en la sección 1.1, lámina 18. En el recuadro en rojo se aplica la ecuación. Por lo tanto, 20 gramos de FeOH3 es igual a 0.561 equivalentes. Los 0.561 equivalentes de FeOH3 son también iguales al número de equivalentes del H3PO4. Se aplica la ecuación en recuadro verde, se despeja la masa de H3PO4. Se realizan los cálculos mostrados en recuadro en rojo. Por lo tanto, se ha demostrado que los cálculos estequiométricos realizados con el principio de conservación de los equivalentes dan los mismos resultados que los obtenidos aplicando el método del factor estequiométrico. Fin de la presentación. Gracias por preferirnos para ayudarte en tus trabajos y proyectos. Somos la gente de Mi Profe 24 horas. Te invitamos a que te suscribas, comentes y compartas lo que estamos haciendo en nuestro canal. También puedes contactarnos en WhatsApp a través del teléfono más 57 312 609 9195 o en nuestra plataforma virtual miprofe24horas.com o a través del Facebook miprofe 24 horas o también en Instagram miprofe24 horas piso oficial.